Muy buenas noches a todos y a todas los que nos acompañan esta noche. Tenemos una sesión muy interesante que tiene que ver con que los niños, los jóvenes, las niñas son primero. En esta semana que hemos estado trabajando temas sobre cómo mantener entornos seguros y libres de violencia. Vamos a iniciar, como lo hemos hecho todos estos días, con la oración de entornos seguros y libres de violencia, que está a cargo de Jesús Sánchez, uno de los integrantes del equipo de Entornos Seguros. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación de hoy y bienvenidos todos a la sesión de hoy. Espero la puedan disfrutar y aprovechar al máximo. Iniciamos con la oración en posición de respeto. Señor, tú que nos diste la oportunidad de servir como personas líderes en la gran familia Guía y Scout, danos fuerza, sabiduría y prudencia para escuchar, hablar y actuar. Ilumínanos para hacer de este espacio y tiempo una experiencia que dignifique nuestros principios y la ley guía y scout para que pretendemos honrar con nuestra labor. Así sea. Amén. Muchas gracias, Jesús. Bueno, además de Jesús, nos acompaña por acá también del equipo de Entornos Seguros la compañera Yerdy Soto. Yerdy, puedes encender cámara para que los compañeros te vean. Por ahí va, camino a su casa, porque vienen saliendo del curso de entorno, del primer día del curso de entornos seguros para seguir mañana, lo mismo que Jesús. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy acompañándonos en este evento de la Semana a Salvo el Peligro. Rodrigo Vargas es el presidente de la Corte Nacional de Honor, quien tiene una charla, como les dije hace un rato, muy interesante, dirigida a protagonistas, dirigencia y padres de familia. Gracias, Rodri, bienvenido. Bueno, muy buenas noches. Espero que estén todos bien. Un gusto tenerlos por acá. Para mí y para la Corte Nacional de Honor, de verdad que es súper importante poder compartir con ustedes este tipo de información, ¿verdad? Una información bastante necesaria en nuestros días y en una organización que prevalece sobre la formación de los niños, niñas y jóvenes de este país y para poder cumplir nuestras metas. Para mí es un placer, Zaira, haber sido invitado por el equipo de Entornos Seguros, por ustedes, operaciones, en esta semana que estamos de Safer Ham, a salvo del peligro, ¿verdad? Compartiendo todos estos temas que de aquí hacia atrás han sido también sumamente importantes. Cada uno de los webinarios que hemos tenido han aportado de verdad que una información muy valiosa para que nosotros como dirigentes jóvenes, niños y niñas y personas en general, ¿verdad? Podamos aportarlo y tomarlo para nuestra propia vida. Usted me dice si iniciamos de una vez. De una vez, Rodrigo. Perfecto. Bien, entonces ahí vamos a la dinámica, ¿verdad? Es la que hemos tenido estos días atrás, la misma dinámica que se ha venido manejando. Vamos a hacer una pequeña exposición sobre el tema y van anotando sus consultas por ahí, tanto en el chat del Zoom como en Facebook. Y al finalizar, vamos a dejar un espacio para contestar esas consultas. Por favor, les pido mucho respeto también para el tema que tratamos, ¿verdad? Y como somos guías y scout, ¿verdad? Prestando atención también y las preguntas con mucho respeto y sobre el tema. Hoy nos trae acá un tema que se llama Los jóvenes son primero, y esto no quiere decir que estemos hablando única y exclusivamente de jóvenes, ¿verdad? Aquí vamos a abordar justamente todo lo que nuestra organización tiene, entre niños, niñas, jóvenes, y adultos. Y tiene que ver porque hace algún tiempo nuestra organización mantiene un documento que es una referencia también como organización, que se llama, como el tema de hoy, los jóvenes son primero.
¿Y esto por qué? Es importantísimo porque a nivel de legislación nacional, tenemos el Código de la Niñez y Adolescencia, donde nos dice que los derechos de los niños son de suma importancia para las organizaciones que trabajan en este tipo de situaciones, que trabajamos con niños y niñas y jóvenes. Entonces, hace algún tiempo se creó un documento que es de referencia, podríamos decirlo, pero que no todos conocemos. Y entonces es importantísimo lo que vamos a compartir. Ahí pueden verlo. Esta es la portada del documento que tenemos a nivel institucional. Es un brochure pequeñito, es una, aquí como dice, es una tarjeta y que tiene mucha información relevante que incluso la Corte Nacional de Honor toma como referencia cuando se trata de ver temas que tengan que ver con alguna situación específica y más específicamente cuando hablamos de situaciones en acoso o abuso sexual contra protagonistas de programa o realmente también contra personas dirigentes. Tiene de todo un poco, entonces este documento nos habla un poco sobre cuáles son algunos lineamientos de los dos protocolos. Y aquí es importante referirnos porque la institución tiene dos protocolos. Tiene un protocolo para situaciones en caso de acoso sexual y un protocolo en situaciones de aparente abuso sexual. ¿Qué tenemos que tomar como referencia? Esta tarjeta de los jóvenes son primero, lo que nos viene a establecer es un pequeño resumen y también un código de ética que tenemos que manejar nosotros como adultos. Entonces, aquí la pregunta es la siguiente: ¿qué hago si me sucede alguna situación de este tipo, de esta índole? ¿Verdad? Podríamos hablar, como aquí dice, eh, tanto en los protocolos de actuación frente a revelaciones de abuso o sospecha de acoso o abuso sexual, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que hemos captado eh, en la Corte Nacional de Honor es que los dirigentes a veces tienen mucho miedo de atender este tipo de casos. Y entonces al dirigente le da mucho miedo de que decir, ok, que una persona venga y me revele a mí que ha sido abusada sexualmente o que ha sido acosada sexualmente, me genera una situación de que yo no sé cómo actuar o qué va a pasar, no quiero meterme en problemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago si me pasa eso? Y eso es lo que tenemos que tener claro en esta sesión y es lo que vamos a tratar de hoy, dejarles un poquito más claro de que ustedes también tienen la responsabilidad de ir a buscar los documentos y poder leerlos muy bien para poder conocerlos. Igual están los facilitadores de los territorios, están los gestores de operaciones y está la Corte Nacional de Honor para responder sus preguntas en el momento que ustedes necesiten, porque dicen, mira, no me queda claro algo de lo que dice el protocolo o cómo se establece esta situación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando tenemos una situación de revelación, porque así es como le llamamos, una revelación, el protagonista o la protagonista o el dirigente me revela a mí una situación de abuso o en caso de acoso sexual, ¿verdad? Es una revelación. Esa es la primera palabra técnica que tenemos que tomar en cuenta. La persona me revela esta situación. Entonces, ¿qué debo hacer? Como pasos a seguir, debemos tener una escucha activa de lo que hemos ido trabajando también en varios cursos, en un montón de aportes que hemos hecho, actividades y demás, que hablamos mucho de la escucha activa, ¿verdad? Hay que permitirle a la persona que hable sin interrumpirla y hay que aceptar de una forma incondicional lo que esta persona me está diciendo. ¿Por qué? Porque una persona se me acerca y me habla sobre que ha sido acosada o abusada sexualmente, no tenemos nosotros que llegar y decir, mire, vamos a ver, usted lo que está diciendo, no, a mí me parece que eso no es cierto, a mí me parece que eso no es como usted me lo está diciendo, ¿verdad? Eso no tenemos que hacerlo. Nosotros no tenemos que primero que interrumpirle y después no tenemos que cuestionarle lo que la persona me está diciendo. No podemos decirle, ah, es que usted es una mentirosa, usted lo que me está diciendo es mentira. No, hay que tomar esa revelación de esa persona de una manera incondicional
no cuestionándola y tampoco de manera peyorativa aceptarlo y decirle, ok, sí, usted, yo sabía que esa persona era un acosador sexual o que esa persona era una abusadora sexual o que era, ¿verdad? Tampoco podemos decirle, refiriéndonos a la persona, ¿verdad? Que es cierto. También hay que tener una empatía y tomar calma en el asunto, ¿verdad? A veces tal vez nos da un poco de cólera y tal vez de esa frustración, de enojo, y entonces tomamos decisiones que no están apegadas a nuestra normativa o que no van con nuestra ley y nuestra promesa. Entonces hay que tener mucha calma y esa empatía por la persona que nos está haciendo esta revelación. Y entonces hay que comprenderlos, hay que mantener esa tranquilidad para que la otra persona se sienta cómodo cuando nos está dando esta revelación, cuando nos está conversando sobre estos temas tan delicados, tenemos que tomar nosotros esa situación con mucha tranquilidad, ¿verdad? No dar opiniones personales, no juzgar, no establecer comparativos. Mira, es que a tal persona también le pasó lo mismo. Tenemos que tener un compromiso de ayuda. Este, hay que decirles de que vamos a tratar de ayudarlos, ¿verdad? Pero explicándoles que deben brindar la mayor información necesaria para actuar directamente en esa situación que se está dando. Entonces, mira, a la persona le vamos a decir, vamos a tratar de ayudarte, pero usted tiene que explicarme toda la información que sea necesaria en este momento que me estás dando la revelación para poder actuar como tiene que ser. Ya ahorita más adelante les vamos a decir cómo es ese procedimiento, qué es lo que tenemos que hacer con esa información tan relevante. Tenemos que una vez que tenemos la revelación de la persona, tenemos que informar, dice el documento. Entonces, ¿informar a quién? Si es un protagonista o si es un dirigente de otro grupo que no soy yo, de otra sección que no es mi responsabilidad, o de alguna situación diferente, de algún otro grupo, tenemos que dirigirnos inmediatamente a ese dirigente o al jefe de grupo y hacerles esa información. Mire, me acaba de venir Rodrigo Vargas a decirme que acaba de tener una situación donde parece que está siendo acosado o parece que fue abusado sexualmente. ¿Verdad? Entonces tenemos que hablar con su dirigente inmediato, con el jefe de ese grupo, o evidentemente, si es el mismo dirigente, si la revelación es porque es el mismo dirigente de su sección o porque es el mismo jefe de su grupo, entonces tenemos que buscar otra alternativa. Esa alternativa puede ser el mismo gestor de operaciones, puede ser el mismo dirigente territorial que nos va a poder ayudar a guiarnos en cuál es el proceso que nosotros tenemos que hacer como receptores de esa revelación que nos han dicho. Inclusive esto también, aquí hablamos mucho de jóvenes y protagonistas, ¿verdad? De niños y niñas, porque es la parte que nos corresponde, pero también puede ser que otro dirigente se me acerque a mí y me diga, mire, Rodrigo, yo tengo que contarle algo porque otro dirigente ha estado acosándome sexualmente y es la misma situación, ¿verdad? Tenemos que escribir notas, usar las palabras reales que nos están diciendo esa persona, ya sea el joven, el niño, la niña, inclusive hasta el mismo dirigente, incluir fechas, horas, nombres de personas, lugares, todos los detalles, ojalá los más detallado posible y escribirlo tal cual la persona me lo está diciendo. Nosotros no tenemos la posibilidad ni tampoco nada para poder nosotros decir, voy a poner aquí esto y esto y esto de palabras mías. No, no. Tenemos que escribir tal cual la persona nos lo está revelando, nos está indicando esto, y así tenemos que escribirlo. No puedo decir, ay, no, es que esto no lo puedo poner, no lo puedo escribir así, voy a escribir otra cosa. No, porque esa nota es la única vez que esa persona nos va a decir qué es lo que está pasando. Ese chico, esa chica, ese niño, esa niña, ese dirigente, esa es la única vez que esa persona o que nosotros vamos a recibir un relato de lo que está pasando. No podemos escribir algo
y después en 2 días, 3 días o en unas horas volver a buscar a la persona y decirle, a ver, Rodrigo, vuélvame a contar lo que pasó, cómo fue, a dónde fue, dígame, ¿qué pasó? No podemos porque eso es revictimizar a esa persona. No podemos revictimizar a la persona. En ese momento que recibimos el relato, tomo una hoja, un lapicero y empiezo a tomar nota de lo que esa persona me esté diciendo. Tampoco le voy a pedir, yo le voy a decir, ok, deme por favor fechas, horas, nombres, pero no le voy a decir, uy, y cuénteme, ¿cómo se sintió usted? Y cuénteme qué estaba pensando la otra persona, cómo se veía, no, ese tipo de detalles tenemos que obviarlos, evitarlos. No podemos revictimizar a la persona con una situación de estas, ¿verdad? Porque es sumamente delicada. Tenemos que firmar el documento, obviamente, ¿verdad? Nosotros como parte receptora de la revelación tenemos que firmar esa nota y pasarla oficialmente a la persona adecuada. ¿Quién es la persona adecuada? Ya les comenté, el dirigente inmediato, el jefe de grupo, el gestor de operaciones, el facilitador de territorio, cualquiera de estas personas. Si no confiamos en estas personas, ¿verdad? Por alguna razón, entonces hacemos el trámite de manera directa, inclusive con la Dirección de Operaciones, y trasladamos la situación inmediatamente a la Corte Nacional de Honor para que a partir de ahí se nos pueda ayudar a asesorar también, porque es importante y ahora les voy a comentar, estamos en un proceso de acompañamiento de este tipo de temas. Entonces, cuando la Corte recibe una información de estas, una denuncia de este tipo, lo que hacemos es, inicialmente en las primeras horas que son tan delicadas, es brindar el acompañamiento para que el proceso se haga de la mejor manera y que no vaya a resultarnos que por alguna falta de algún paso o por alguna falta de alguna situación importante que se nos pasó por ahí, se nos vaya a caer el procedimiento, ya sea a nivel interno de Guías Scouts de Costa Rica o a nivel judicial. Hay que asegurar el bienestar de las personas, ¿verdad? Hay que garantizar que el movimiento no represente un riesgo para esa persona, para ese joven, esa niña, ese niño. Tenemos que, ¿verdad? No, no es que recibimos una revelación y vamos a andársela contando a todo el grupo. Mire, uy, es que Rodrigo vino y me contó que había sido abusado sexualmente o que había sido violentado de alguna manera. ¿Verdad? No podemos contarle absolutamente a nadie, solo a la persona, evidentemente que tenemos que hacerlo, porque tenemos que garantizar que más bien el movimiento, y esto se los digo porque en algunos casos hemos visto que los niños dicen o los jóvenes dicen, yo no quiero contar nada de lo que me estaba pasando porque a mí me da miedo que esa persona es muy conocida en la organización, por decirles algo, un ejemplo, y entonces que nos vayan a echar, que a mí como protagonista me vayan a sacar del movimiento o que mis papás me saquen del movimiento porque el movimiento representa un peligro. Más bien al contrario, tenemos que ser ese espacio seguro de organización para que esa persona se sienta segura en nuestra organización. Por eso es tan importante manejar este tipo de información. Después de que aseguramos el entorno, tenemos algunas inquietudes sobre el bienestar, ¿verdad? Si usted está preocupado por el bienestar de un joven o si existe de alguna manera una queja sobre un adulto o sobre usted mismo, debemos hablar con el dirigente y coordinar inmediatamente, ¿verdad? Tenemos que, si lo estamos recibiendo, por ejemplo, en algún evento, en algún lugar, tenemos que coordinar inmediatamente con ese dirigente y hacer. Em, Habíamos dicho que vamos a dejar las preguntas para el final, ¿verdad? Para hacer una exposición como que vaya con la cadencia del mismo, ¿verdad? Entonces, por aquello nada más para que me tomen en cuenta las personas que están ingresando por ahí, que ahorita les damos la palabra para que hagan sus consultas y pueden también dejarlas por ahí por el chat, ya sea en Facebook o en el Zoom. Los que también quieran hacer la pregunta pueden levantar la mano, ya veo por ahí algunas manitas levantadas, pero nada más para aclarar que al finalizar la presentación les damos el tiempo para que puedan realizar sus preguntas. También tenemos que, ya hablamos, ¿verdad? Documente lo presenciado, escuchado, lo que dijeron. Si es que ustedes están viendo una situación que está pasando y ustedes consideran que debe
ser denunciada, ¿verdad? Entonces, documente lo que usted está viendo, cómo lo está viendo, cuándo lo está viendo, qué hora es, cuando lo está viendo, qué está pasando, qué es lo que usted está viendo, o sea, con mayores detalles que ustedes den, es mucho mejor facilitar el proceso, ¿verdad? Hay una urgencia, ¿verdad? Que es su deber informar a todas, de todas las acciones para salvaguardar la integridad de los protagonistas, ¿verdad? Entonces, aquí hay una parte muy importante. Nosotros, como dirigentes, debemos, y también en nuestra vivencia de ley y promesa, como niños, niñas, jóvenes, y adultos dentro de esta benemérita asociación, tenemos el deber y una responsabilidad de procurar mantener la integridad física, psicológica y todas las integridades de nuestras personas protagonistas y de nuestros dirigentes también. Entonces, cuando nos damos cuenta de una situación, cuando nos hacen una revelación o nosotros nos damos cuenta, porque alguien dice, uy, usted vio, nos cuentan un cuento, usted vio que dicen que a Rodrigo, fulano de tal, lo acosó o lo está acosando, o que fulano de tal lo abusó de esta persona, ¿verdad? Entonces, es nuestra obligación reportar la situación. Así sea que se realice una investigación, pero eso ya le tocará a instancias judiciales, si es que están instancias judiciales, a la Corte Nacional de Honor, a la Junta de Grupo, a la instancia competente en ese momento de revisar la situación, le corresponderá hacer una investigación y a partir de ahí tomar una resolución, una resolución, dar un criterio de la situación. Pero es nuestra obligación reportar ese tipo de cosas. ¿Y por qué así? Porque también el Código de la Niñez y la Adolescencia nos dice que las personas o las entidades o las instituciones que trabajen con niños y que tengan todo este tipo de metas, ¿verdad? Y nuestra visión y nuestra misión de trabajar con niños, tenemos esa responsabilidad de reportar cualquier situación que vaya en contra de los protagonistas. En ese sentido. Si hay un riesgo eminente, si hay una situación que está pasando en ese momento y ustedes la detectan en ese preciso momento, en el campamento, en la caminata, en la actividad territorial, no sé, en la actividad nacional, donde ustedes detecten una situación de este tipo y una persona llegue a informarles, a dar esa revelación de que están sufriendo acoso o abuso sexual, pueden llamar al 911, ¿verdad? Si hay un peligro inminente, de una vez llamamos al 911 y solicitamos ayuda policial, también ahí se va a acercar la policía y la policía nos va a dar alguna asesoría, alguna referencia. Ellos van a coordinar desde la parte de asesoría legal del ministerio, de la policía, y ellos van a coordinar con el fiscal si es necesario trasladar la persona a la fiscalía, si es necesario llamar a los padres de familia inmediatamente, ¿verdad? Porque hay que hacer algún abordaje policial que ya va más detallado y más enfocado. O sea, si ustedes consideran que ahí hay una situación en peligro, esa persona que está en peligro en ese momento, llamamos al 911 y solicitamos la ayuda policial. Inmediatamente también lo que podemos hacer es que si tenemos alguna duda, si hay alguna situación que queramos que nos aclaren, ahí tenemos el número telefónico en pantalla de la sede nacional, 2222-9898, ¿verdad? Y ahí nos van a aclarar las dudas que necesitemos o nos van a contactar con la persona necesaria para que nos aclare una duda. Si es que creímos que había una situación, pero que no es, y entonces tenemos una duda, entonces llamamos ahí. También están, vuelvo y repito, hago mucho énfasis en esto, los facilitadores territoriales, perdón, los gestores de operaciones y si están por ahí o pueden hacer la consulta directamente a la Corte Nacional de Honor en ese sentido. También tenemos un código de conducta que va muy relacionado para las personas dirigentes, ¿verdad? Que tenemos que entender muchas situaciones importantísimas, ¿verdad? Somos un modelo a seguir. Hay que ser un buen ejemplo dentro y fuera del movimiento. Y esto nos lo repiten una y otra vez cuando entramos a esta organización. Somos un modelo a seguir.
Inclusive los mismos protagonistas del programa son un modelo a seguir para cada uno de sus personas que están en otras secciones, ¿verdad? Porque siempre los chicos nos ven, Manada dice, yo quiero ser como aquel que está en la UAC, que está en la comunidad, los chicos siempre nos ven. ¿Y qué es lo que pasa? Siempre decimos, si Rodrigo lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Entonces, esa pequeña frase nos puede contravenir en un montón de situaciones. Entonces, siempre hay que tratar de cuidarnos en ese aspecto del modelaje que le somos a las otras personas, inclusive hasta entre dirigentes a los mismos dirigentes, o los dirigentes también siguen un modelo de parte de los protagonistas relativamente. En ese sentido, de que los dirigentes tienen que mantener algunas normas, algunos códigos, ¿verdad? Personales, tenemos que hay valores en ese ejemplo personal de la persona, ¿verdad? Valga la redundancia. ¿Como cuáles? Como que tenemos una dignidad, hay que tratar a todas las personas con dignidad dentro de nuestra benemérita asociación y respeto, por supuesto, alineado con nuestra ley y nuestra promesa. Hemos encontrado casos, inclusive aquí hablando completamente de entornos seguros, ¿verdad? Hemos encontrado casos de que el dirigente le grita al protagonista, lo trata de humillar en frente de otros protagonistas, este, qué sé yo, lo golpea, lo agrede físicamente, ¿verdad? Entonces tenemos que siempre acordarnos de que aquí debe de prevalecer la dignidad, tratar a todos con dignidad y respeto. Tenemos que tener una equidad, ¿verdad? Tratar a todos los jóvenes por igual y evitar favoritismos en todo momento, salvo aquellos ajustes razonables que por razón de condiciones o necesidades especiales debamos realizar, ¿verdad? Todos son iguales, pero que nos dicen, "Oh, oh, mire, tenemos que tener más énfasis en una condición de una persona porque esa persona tiene una condición especial. ¿Verdad? Y necesita más apoyo nuestro que los otros protagonistas. En la medida de lo posible, todos deben ser tratados por igual, ¿verdad? En ese concepto. No demos favoritismos más alineados al tema que estamos tratando, ¿verdad? Porque en esa parte de favoritismos puede malinterpretarse de alguna otra manera, ya, y ya lo vamos a ver. Tenemos que tener una confianza. Usted es una posición de confianza, no abuse de su autoridad o su posición. El dirigente o el joven que es un ejemplo a seguir dentro de su sección, dentro de la organización, es esa parte y esa figura que vemos como una autoridad, ¿verdad? Porque si viene un dirigente y le dice a un protagonista, mire, tenemos que hacer esto, el protagonista está viendo al dirigente como esa figura de autoridad, es el dirigente, yo tengo que respetar al dirigente, ¿verdad? Ahí es donde cometemos en algunas ocasiones o podemos cometer un error de entonces tratar de abusar de esa figura de autoridad que tengo y entonces tratar ya sea de sobrepasarme con un protagonista o en alguna otra circunstancia que medie la violencia hacia esa persona, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque el acoso y el abuso sexual media por esa figura de autoridad que tiene una persona sobre otra. ¿Verdad? Ahí es donde está y donde media el punto sobre el acoso o el abuso sexual o la situación de violencia que se pueda dar. En el tanto, esa persona es quien tiene una autoridad sobre mí para decirme, mire, usted en el campamento, usted hoy va a hacer esto, le va a tocar esto, va a dormir en tienda, no va a dormir en tienda, va a dormir afuera, no va a dormir afuera, se va a regresar. Es esa figura de autoridad. Eh, Tenemos que tener en la planificación de los espacios seguros, como hemos visto en los mismos talleres, en las mismas capacitaciones de entornos seguros, ¿verdad? Todo lo que hemos estado viendo anteriormente en estos webinars, ¿verdad? Que tenemos que tener una planificación de que los entornos que vayamos a trabajar en toda circunstancia sean seguros, tanto seguros físicamente como emocionales, como sexuales, como patrimoniales, seguros en toda medida. ¿Verdad? Y aquí tenemos que la presencia adulta tiene que mantenerse
proporción recomendada entre adultos y jóvenes. Hay que planificar las actividades donde haya más de una persona o alguien escuchando. Nunca, y la recomendación es nunca esté solo con un joven. Nunca se mantenga solo usted con un joven. Llame a un compañero, llame a una compañera, llame a alguien si es una actividad. Ahí están los compañeros de entornos seguros, están los gestores. O sea, siempre esté con alguien. No cometan algunos errores que cometemos nosotros, como por ejemplo, de irse un dirigente hombre con una protagonista mujer de programa a hacer por ejemplo, un campamento de soledad, porque nuestras políticas establecen una proporción entre adultos y jóvenes y también indica que cuando estamos trabajando con niñas o mujeres, tenemos que tener un representante adulto mujer y cuando estamos trabajando con hombres o niños, un representante adulto hombre. Si no tenemos un compañero o una compañera en nuestra sección, bueno, ahí está la junta de grupo que también puede ayudarnos, puede colaborarnos y puede participar de esa actividad. Ok, mira, es que yo soy el dirigente de la comunidad o de la UAC y resulta y sucede que yo tengo tres chicas en UAC o tengo una chica en comunidad y tiene que hacer campamento de soledad o voy a un campamento con la UAC y voy solo yo como hombre y tengo tres chicas ahí. Entonces, busquemos ayuda. Si no tengo una compañera femenina, busquemos ayuda de la junta de grupo para que estos nos puedan ayudar y colaborar, manteniendo esa proporción. Tenemos también la parte del alojamiento y la privacidad de las personas, ¿verdad? Hay que mantener los espacios de alojamiento separados para jóvenes y adultos. No puedo yo, como adulto, decir, como solo tenemos una tienda de campaña, van a dormir los chicos de la UAC con las chicas de la UAC y voy a dormir yo en medio de los dos, para que no se pasen chicos con chicas. Y el dirigente y todos los chicos durmiendo en una misma tienda de campaña. Este, eso no se debe realizar. O decir, bueno, tenemos solo dos tiendas, yo voy a dormir con los chicos o yo voy a dormir con las chicas. En la medida de lo posible, lo que se tiene que hacer es mantener esos espacios separados. El dirigente en una tienda, o los adultos en una tienda, las mujeres en una parte y los hombres en otra parte. Hay que respetar la privacidad dentro de los límites apropiados de estas personas, ¿verdad? Vamos a tener que en la parte de las tiendas va a haber las chicas que se van a tener que cambiar, los chicos se van a tener que cambiar, o sea, vamos a tener una serie de situaciones en las cuales nosotros tenemos que respetarlo, inclusive entre los mismos protagonistas deben respetar esa parte, ¿verdad? Porque a veces jugamos y a veces decimos, mira, es que nos mandaron a cambiarnos y entonces vamos a ver si podemos ver a las chicas cambiándose o vamos a ver si podemos ver a los chicos cambiándose. Hay que respetar esa privacidad, hay que tener mucho cuidado porque a veces queremos normalizar este tipo de comportamientos y eso nos puede jugar una pasada legalmente compleja. Hay límites y en la transparencia de la situación, ¿verdad? Hay que fomentar un entorno donde se pueda desafiar el comportamiento apropiado. No debemos, y esto era lo que les decía, no debemos normalizar que porque ese es el dirigente o porque ese es el jefe de grupo o porque ese es el presidente de la Corte Nacional de Honor, por dar un ejemplo mío personal, ¿verdad? Yo voy a hacerle caso a, nada más regáleme un momento. Zaira, ¿podemos bloquear la pantalla, por favor? Sí, ya lo voy a hacer y pedirles, por favor, nosotros estamos viendo aquí el nombre de la persona que está rayando. Si persiste, le tendríamos que sacar del webinar. Bien, muchas gracias. Era lo que estábamos conversando. Por favor, nada más respetemos el espacio porque es un tema importante. Es cansado, es un poco tedioso, pero es importante conversar con esto. Entonces, mantengamos ahí el respeto sobre el espacio. Ya, y como les decía, ahorita les vamos a dar la palabra para que puedan hacer sus consultas y contestarlas ahí. ¿Cuál es este comportamiento inapropiado? Les decía, eh, fomentemos ese entorno donde la persona pueda decir y pueda entender que si esa persona, vamos a ver, por ponerles un ejemplo, en mi teléfono celular publico una fotografía en redes sociales
y otra persona empieza a ponerme ahí mensajes y empiezan a sobrepasarse con esos mensajes y empieza ya a molestarme, a mí me hace sentir mal y entonces yo ya me siento acosado. Y yo le digo a esa persona, vea, por favor, pare esos mensajes, no me gustan, me estoy sintiendo incómodo, incómoda, por favor, párelo. Y la persona persiste. Y entonces lo que puede ser, en un ejemplo, que el dirigente le diga, no le diga a nadie, o si no, entonces yo voy a hacer que la saquen del movimiento, o voy a hacer que lo expulsen del movimiento, ¿verdad? Entonces tenemos una situación amenazante de parte de esa persona que tiene una posición de poder contra nosotros, pero nosotros tenemos que entender, y por eso era importante también la participación de jóvenes de WAC y de comunidad, para que entendamos que hay situaciones en las cuales debemos de poner nosotros un alto. Inclusive los mismos dirigentes debemos de poner un alto. Si hay otro dirigente que está acosándome a mí como dirigente, también tengo que ponerle un alto. Tengo que decirle ya basta. A partir de aquí me molesta. Si a partir de aquí usted continúa, entonces ya se considera una situación de acoso más intensa, entonces ya vamos a ir a otras situaciones, Corte Nacional de Honor, vamos a ir inclusive hasta la vía judicial. Entonces hay que fomentar ese entorno, ese espacio donde los jóvenes puedan identificar que una situación está siendo violenta y que los está violentando como personas. Este documento de los jóvenes son primero, por supuesto que esto es una medida que ya todos conocemos, pero es importante hacer énfasis en esto. No beba alcohol cuando está siendo responsable de los jóvenes, ni permita que ningún joven beba, ya sea en ninguna actividad de nuestra benemérita asociación. Recuerden lo del principio, somos un ejemplo a seguir, debemos cuidarnos, debemos de tener en cuenta que en ninguna de las actividades de guías y scouts se puede ingerir licor y tampoco debemos permitir que los jóvenes lo hagan, lo realicen. Hay que mantener una distancia profesional como dirigentes, ¿verdad? Hay que mantener esa distancia física, evitar que nuestras acciones sean malinterpretadas. A veces, y esto es lo que siempre se habla como en este tipo de espacios, cuando hablamos de entornos seguros, cuando hablamos de este tipo de situaciones, cuando un chico viene y, por ejemplo, tiene mucho cariño con nosotros, o otro chico tiene mucho cariño con nosotros y nos abraza, evitemos esa distancia, más bien pongamos esa distancia, perdón, evitamos ese acercamiento que se pueda malinterpretar. Voy a poner un ejemplo que es sumamente, ¿verdad? Evidente, pero no podemos nosotros estar sentados como dirigentes ahí en la reunión, ¿verdad? Y que viene un chico o una chica de la UAC o de la comunidad o de cualquier sección, ¿verdad? O otro dirigente, y entonces venir y decirle, venga, para darle un abrazo, y nos lo sentamos en las piernas. Y nos sentamos a ese chico en las piernas y está en nuestras piernas y nosotros lo abrazamos y empezamos a acariciarle el pelo. ¿Qué puede pensar una persona, por ejemplo? El grupo puede decir y la persona puede decir, es que nosotros nos llevamos así de bien, pero ¿qué pasa si estamos en el parque de la comunidad y pasa una persona que no los conoce? Y pasa una persona y ve y dice, ya, vea, ese dirigente tiene sentada a una chica en los regazos y le está acariciando el pelo. ¿Serán novios? Un adulto con una chica, o un chico de tropa, o de guaco, de comunidad, o de manada, evidentemente lo que sea. O con otro dirigente. Mira, lo que les decía, si él lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Entonces hay que mantener esa distancia. Hay que comunicarlo, ¿verdad? Comparte el código de valores y las medidas de prevención con padres y encargados. Informémosle a los padres y encargados también cuáles son nuestras responsabilidades como organización. Ustedes, chicos, infórmenle a sus padres de familia que nosotros como organización tenemos todo este tipo de normativa que ya ahora les voy a explicar en la última filmina, está por ahí cuál es la normativa que utilizamos. Tenemos dos protocolos contra casos de aparente abuso o aparente acoso sexual. Tenemos una política de entornos seguros que ya nos establece cuál es la base de lineamiento para trabajar en eso. Tenemos un POR que nos ayuda y tenemos, por supuesto,
en la jerarquía de las leyes tenemos toda la normativa nacional que regula este tipo de situaciones. Desde la Corte Nacional de Honor también tengo que hacer un pequeño anuncio acá. Estamos trabajando en que en las próximas semanas, en los próximos meses, vamos a empezar a dar ciertas charlas, ciertas capacitaciones con la Fiscalía contra la Violencia de Género, que es la máster Debbie Garay, que es la fiscal de género a nivel del Poder Judicial, y ella nos va a estar acompañando en algunas otras iniciativas que tenemos como Corte Nacional de Honor para poder ver desde la parte judicial cuáles las consecuencias de querer sobrepasarme con otra persona o que yo digo, ah, esto es un juguete, a ver, vamos a ver, Rodrigo, mándeme una foto suya en ropa interior, o es que mire, yo quiero ver sus cuadritos, quiero que me mande una foto de su abdomen. Esas cosas que podrían normalizarse son definitivamente rechazadas, y son inapropiadas en una organización que tiene que garantizar toda la integridad física, psicológica, sexual, patrimonial de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos en esta organización. Está totalmente prohibido definitivamente el contacto físico, ¿verdad? No participe en juegos de contacto físico con jóvenes. Use, o más bien no use un lenguaje inapropiado, sugestivo o amenazador para cualquier persona, ¿verdad? Ese tipo de lenguaje despreciativo hacia otra persona, o puedo poner un ejemplo, el dirigente que dice, voy a quitarle la pañoleta a este chico porque se portó mal o porque hizo algo grave, y entonces lo paro al frente de todo el grupo y le arranco la pañoleta y le digo un montón de cosas depreciativas, ¿verdad? Para que la persona se sienta mal. Trate y evite ese tipo de lenguaje, ¿verdad? Dice ahí oral, escrito o en redes sociales, de ninguna manera, ¿verdad? No se permite el acoso. Y en el acoso estamos hablando de varias circunstancias, ¿verdad? Burlas, tipo de ceremonias o tradiciones que fomenten ese tipo de acoso, ¿verdad? Que diga, ok, vamos a ver, en esta ceremonia vamos a hacer esto, y lo que estamos haciendo es fomentando alguna situación de acoso o de abuso sexual, inclusive, ¿verdad? No confíe en que usted tiene una reputación o una posición en esta organización o a nivel nacional para poder protegerse. No, no diga, ah, yo como soy, voy a poner mi ejemplo, es un ejemplo nada más. Yo como presidente de la Corte Nacional de Honor voy a buscar a esta dirigente, voy a buscar a este protagonista y le voy a decir que me mande fotografías desnudo. Y como yo soy el presidente de la Corte Nacional de Honor, yo sé que no me va a pasar nada. No, eso es completamente reprochable, y nosotros, y aquí se los digo, y los compañeros no están presentes hoy por situaciones personales, los miembros de Corte Nacional de Honor, pero la Corte Nacional de Honor en los últimos años ha venido siendo muy tajante con este tipo de cosas. Hemos venido trabajando de una manera muy alineada a los procesos internos de la asociación, muy alineada a la normativa nacional, a las leyes nacionales, y muy alineada con nuestros abogados para poder realizar procedimientos en contra de las denuncias que tengan por abuso o acoso sexual de estas personas, para poder llevar a cabo lo necesario para proteger la integridad de los jóvenes, de los niños, de las niñas o de los adultos, independientemente de quién se trate. Entonces, claro, vamos a ver, en estos procedimientos hay dos partes. Cualquiera de las dos partes puede ser que tenga la razón. Se garantiza el debido proceso, se garantiza el derecho de defenderse, que una persona que no vengan y me diga, mira, es que Rodrigo abusó de mí, bueno, entonces Rodrigo tiene derecho a defenderse, sí, pero en un proceso. Tiene que haber un proceso y realizarse ese proceso, pero no, y ese último mensaje ahí es, no crea que porque tiene una posición importante, no se le va a seguir un procedimiento. Y también esto, ¿verdad? Para las mismas personas, de la comunidad guía y scout, para que lo tengan pendiente. Que pueden realizar sus denuncias con toda confianza. La corte va a mantener toda la confidencialidad que se deba llevar del caso,
¿verdad? Y se va a manejar de una manera muy profesional, tratando de evitar aquellos conflictos de intereses que haya dentro de los miembros de la Corte Nacional de Honor o que se vaya a dar por alguna circunstancia con alguna otra persona. Eso es totalmente garantizado. Es nuestra responsabilidad Es nuestra responsabilidad salvaguardar el bienestar de todos los jóvenes, protegiéndolos de la negligencia y el abuso físico, sexual y emocional. Esto está en la política de la protección de niñez y juventud. Tenemos hay un proceso que se lleva ante la Corte Nacional de Honor, ¿verdad? Que es que se recopila toda la información necesaria para poder enviarla a la Corte Nacional de Honor. Como les decía al principio, recopile toda la información necesaria, documéntela, remita un correo a la Corte Nacional de Honor, cortedehonor@siemprelistos.org, si es que lo va a subir inmediatamente, exponga la situación indicando quién, qué hizo, cuándo lo hizo, cómo lo hizo y dónde lo hizo. ¿Verdad? Remita pruebas que mantenga, si tiene documentos, si tiene testigos, si tiene lo que tenga, la documentación que tenga, apórtela para poder llevar a cabo esa denuncia. El jefe del grupo podrá decretar una suspensión preventiva bajo el artículo 122 del POR por una situación de emergencia y cuando el jefe de grupo decreta esa suspensión preventiva en contra del dirigente, este tiene que inmediatamente comunicarlo a la Corte Nacional de Honor para que la Corte Nacional de Honor haga una valoración de la situación y en esta valoración de la situación se pueda ratificar la suspensión a nivel nacional, se pueda modificar la suspensión o se pueda eliminar dependiendo de la valoración que se realice del caso concreto. ¿Verdad? Acompañe a los padres de familia a interponer la denuncia ante las autoridades judiciales. El protocolo es muy específico. No hablamos ampliamente del protocolo aquí porque es muy largo, ¿verdad? Ustedes tienen la responsabilidad de buscarlos en la página y leerlos, pero el protocolo nos establece que ante esa situación, lo primero es acompañar a los padres de familia a interponer la denuncia. Si los padres de familia, por alguna razón, no quieren poner la denuncia, nosotros como organización, ustedes como dirigentes o nosotros como dirigentes estamos en la obligación de una vez haber recibido ese relato, esa revelación de una situación de estas, interponer la denuncia. Como les decía, pueden preguntarnos en la sede nacional, les damos algún tipo de asesoría. Con eso, la Corte Nacional de Honor les ayuda. Igual, desde el área de operaciones, les podemos colaborar. Brinde seguimiento ante la denuncia interpuesta a la Corte Nacional de Honor. No digamos, ya eso lo tiene la Corte Nacional de Honor, me olvido de esa situación. Allá ellos, ¿verdad? Que hagan, no, esté preguntando constantemente a ver qué pasó, que si soy parte involucrada, ¿verdad? Esté recordando que está ese proceso y esté consultando. ¿Por qué? Porque puede pasar un montón de situaciones en las que no nos damos cuenta y tenemos que darle ese seguimiento a esta situación. Recuerde, nadie debe volver a preguntar a una persona qué fue lo que pasó. Esto tiene que ver con la parte de no revictimizar a esos chicos sobre qué fue lo que pasó y volver a preguntarle otra vez, a ver, es que la corte me está pidiendo información, entonces yo necesito que usted se siente conmigo a volverme a contar todo lo que sucedió en ese momento. Eso olvídelo. Ya, por eso les decía, en el momento que reciben el relato, por favor, escríbanlo, traten y si no lo escriben en el momento, después tomen inmediatamente que terminan de recibir el relato, un documento, un papel, un lápiz y escriban todo lo que recuerden, tal cual la persona lo dijo. El proceso dentro de la Corte Nacional de Honor, hemos hablado mucho en otros momentos, en otros espacios, qué es lo que hace, pero es importante recordárselos. La Corte hace un análisis según un diagrama de flujo que existe, ¿verdad? Para recibir las denuncias, determina la competencia de la denuncia, si la denuncia tiene que investigar la Corte Nacional de Honor, si la puede investigar el grupo, si la puede investigar, por ejemplo, ahora un proyecto que tenemos desde operaciones con los gestores de paz, ¿verdad? Hay que ver cuál es la competencia de la situación que se está dando en ese momento, porque podemos hablar de que la situación puede ser que sea en tanto acoso psicológico. Entonces, ¿a dónde tenemos que llevar ese acoso psicológico? Es más importante darle inmediatamente contención psicológica a la persona que empezar a buscar a ver qué medidas
disciplinarias tenemos que tomar en contra de la persona que cometió el hecho, sino que de una vez vamos necesitando accionar en este tipo de cosas. La Corte Nacional de Honor hace un traslado de cargos, crea un expediente, somete a investigación, realiza toda la investigación que sea pertinente, llama a testigos, busca información, busca todo lo que sea necesario y resuelve el proceso. Em, por ahí teníamos un diagrama de flujo que se los quedo viendo porque todavía se está trabajando ese diagrama de flujo. Creíamos que lo íbamos a tener para el día de hoy, pero por razones ustedes saben cómo es esto, ¿verdad? Tenemos una y otra cuestión, entonces no salió, que lo vamos a poner en disposición después de la comunidad guía y scout para que lo puedan valorar. Recuerde, si los hechos son denunciados ante la autoridad judicial, la Corte Nacional de Honor no realizará ningún trámite del expediente hasta que la autoridad judicial resuelva. Hay personas que este, tienen un proceso en la fiscalía, en el juzgado, en algún lado, y entonces vienen y le dicen a la Corte, necesito que usted me resuelva rápido. La Corte, según el artículo 124, no puede resolver hasta que la fiscalía resuelva ese proceso. Y mientras ese proceso se está dando en fiscalía, la persona puede permanecer, puede ser, ¿verdad? Porque habría que ver casos concretos, puede ser que esa persona se mantenga suspendida preventivamente hasta que la autoridad resuelva esa situación. Y entonces la corte no va a realizar ni ninguna indagación, ni va a llamar testigos, ni va a revisar procedimientos, ni pruebas, ni nada, para no poder contravenir, por ejemplo, el proceso de investigación de la fiscalía o de algún otro ente judicial. Nuestro marco normativo en estos procesos establece que existe el Código Penal, ¿verdad? Que es el que habla sobre cuáles son los delitos que se podrían cometer, ¿verdad? Tenemos el POR, tenemos los protocolos de actuación institucional, que son estos dos protocolos en caso de acoso y en caso de abuso sexual, y tenemos una política de entornos seguros. Esa es la normativa que establecemos más, digamos, más jerárquicamente para poder tomar estos procesos en estas situaciones. ¿Verdad? Tengo que comentarles, no es de este tema en específico porque lo estamos trabajando con la fiscal de género, pero hace un tiempo, en el 2024, se realizó una reforma al Código Penal y se estableció un delito que es el de acoso predatorio. O sea, que es que cuando una persona empieza a mandarle mensajes a una persona de que me mande una fotografía desnuda, de que usted me gusta, de que usted esto, y que empiezo a acosarla de esa manera, eso se llama acoso predatorio, y eso se hizo una reforma en el 2024 al Código Penal y se estableció como delito el acoso predatorio, ese seguimiento. ¿Y qué podríamos entender, verdad? En una situación de ejemplo, que es un dirigente que empieza a mandarle a una protagonista del programa mensajes y mensajes todos los días, ¿verdad? De que qué bonita que es, de que cómo me gusta, o empiezo a ponerle, yo como dirigente, ¿verdad? Voy a tomar otro ejemplo. Yo como dirigente empiezo a hablar con una protagonista o un protagonista de programa y le digo, es que vieras que me siento muy mal porque me gusta a alguien de su misma edad, pero usted y yo sabemos que eso es un amor imposible y empiezo a hablarle de esta situación al protagonista, a la protagonista, ¿verdad? Y empiezo y después le digo, mira, ¿por qué usted no quiere salir conmigo para ir a tomarnos un helado después del colegio, después de la reunión de Scout, para ir a tomar un café usted y yo nada más? Y yo le cuento quién es la persona que me gusta. Eso eso podría ser tomado como un tipo de acoso predatorio. Entonces, y les digo que podría ser, ¿verdad? Porque en estos temas siempre hay que valorarlos como aparente, como podría ser, ¿verdad? Porque hay que ver casos concretos que inclusive podrían no tener sustento y otros que sí pueden tener sustento, depende cómo se den las circunstancias, pero casos concretos. Les estoy nada más dando un ejemplo que se me ocurre ahorita en este momento para que tengan una idea de cómo podría funcionar esa situación. ¿Verdad? Los documentos que hemos tomado como referencia es la política de protección, niñez y juventud, ¿verdad?
el protocolo frente a la sospecha razonable por presunto abuso sexual o por presunto acoso sexual, ¿verdad? Y esta guía de A Salvo el Peligro, que es este documento, Los jóvenes son primero, que es muy importante. Nosotros siempre que salimos a algún lado, la Corte Nacional de Honor lleva un poco de estos brochures para poder entregarlos a dirigentes y protagonistas para que tengan muy pendiente esta información y que ustedes puedan, por favor, conocerla de primera mano. Esta es la presentación que nos traía el día de hoy sobre este tema tan importante para ustedes, ¿verdad? Entonces aquí voy a abrir un espacio, Zaira, Jesús, para las consultas, sobre lo que estamos conversando. Entonces, para poder escuchar a los compañeros o revisar a ver qué tenemos en los diferentes chats. Claro, muchísimas Oh, gracias, Rodrigo. Vamos a darle primero la palabra a doña Silvia Montiel. Seguido de Silvia, Jesús nos va a ayudar leyendo los comentarios que hay en el chat y después yo finalizo con otro mensaje que tengo por acá. Hay que abrir el micrófono a doña Silvia, creo, si no me equivoco. Ya se lo abrí. Buenas Doña Silvia, muy noches. buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. Vean, yo soy muy quisquillosa con respecto a estos temas. Son temas sumamente delicados, que si sabemos que bien es cierto, Niñez y Juventud está tratando en este momento de ayudar lo más posible a la niñez, muchos de nosotros no estamos preparados ni capacitados para esto. Si bien es cierto, podemos buscar eh, como dice Rodrigo, y la sugerencia es sana. Ya una vez yo llevé un curso de este tipo dentro de la organización que nos lo dieron en AFOS y nos lo advirtieron claramente. Nosotros en el momento en que somos parte de una denuncia nos convertimos en blancos que caminamos y que somos víctimas también de amenazas. Yo tuve la experiencia de ser amenazada por una denuncia o sea, contra un familiar porque el niño hizo el cambio, su forma de comportarse era diferente. Inmediatamente antes de terminar de conversar, o sea, de conversar con el niño, hice el llamado pertinente a que la mamá se presentara, porque como adultos tenemos que tener al representante legal del niño, al tutor, cerca. ¿Qué, qué posición tiene Guías y Scout de Costa Rica con respecto a la defensa del adulto en estas condiciones? O sea, bajo estas condiciones que yo le estoy preguntando, Rodrigo. ¿Qué condición, o sea, cuál es la posición de Guías Scout de Costa Rica? ¿Nos, nos respalda, nos protege e incluso legalmente nos respalda frente a una denuncia si la mamá decide no continuar con una denuncia legal y nosotros asumimos una demanda por injurias y calumnias? Tenemos el respaldo, porque eso es a lo que nos estamos arriesgando. Yo pasé 4 años de infierno como aquella de aquella criatura. Gracias a Dios, hoy es un chico sano, bien, es un hombre bien formado, pero yo pasé por el infierno, o sea, por el infierno, amenazas incluso contra mi vida y mi familia. Pero, ¿qué pasa con Guías Scout? Yo en ese momento tuve que invertir abogado, tuve que defenderme. ¿Cuál es la posición hoy institucional frente a esto? Gracias, doña Bien, Silvia. muchas gracias, doña La Silvia. Muy respuesta de importante lo que Rodrigo. usted menciona, ¿verdad? Entonces, nuestra institución, vamos a ver, nuestra institución referente de la protección de niños, niñas y jóvenes, estamos obligados en la normativa nacional a que si recibimos una situación de estas, tenemos que interponer la denuncia como organización. Entonces,
¿Qué pasa? Si la mamá, cuando nosotros le hacemos la situación ver a los padres de familia sobre lo que está pasando y lo que está ocurriendo, y la madre de familia dice que ellos no quieren interponer una denuncia, pero nosotros tenemos todos los elementos que ya yo les dije a ustedes y que están escritos en los protocolos y hacemos todo el procedimiento como tiene que ser, la organización como tal tiene la responsabilidad de ejercer esa denuncia y tome esa denuncia, ¿verdad? Como que estamos informando a la autoridad pertinente, ya sea a Patronato Nacional de la Infancia o a la sede judicial, ¿verdad? Tanto en fiscalía, sobre una aparente situación de acoso y abuso sexual. Y uno de los criterios jurídicos a nivel de abogados ha sido que si nosotros en esa connotación de asociación referente a la protección de los derechos de los niños y jóvenes, nosotros no estamos en una posibilidad de que si el proceso está bien realizado, nos vengan a demandar por injurias o calumnias, porque es nuestra responsabilidad como organización tomar la batuta en esa circunstancia que está pasando. Entonces, en cuanto a eso, y muchas veces, por eso les decía, muchas veces ha ocurrido que el dirigente no quiere meterse en un problema, ¿verdad? Porque entendemos que estas situaciones son muy delicadas, pero también esa es la parte normativa que tenemos en este país, esa es la forma en la que el país ha establecido ese tipo de leyes y nosotros en esta institución hemos entrado para apoyar la visión y la misión de nuestro movimiento. Y en ese apoyo a la visión y a la misión de nuestro movimiento, tenemos que ser responsables con la parte que nos corresponde ser responsables, que es cuidar la integridad de todas las personas que están acá, tanto nosotros como dirigentes como la posición institucional, ¿verdad? Y en ese aspecto, inclusive la misma organización ha tomado decisiones a veces cuando hemos tenido alguna situación de una revelación de estas, de que nosotros desde la oficina vamos e interponemos la denuncia en contra de la persona. Y nosotros damos acompañamiento psicológico a las personas que lo necesiten y damos acompañamiento inclusive legal a esos padres y y a esas madres de familia que necesitan porque tienen miedo de ir a poner una denuncia porque el dirigente llegó y le dijo, si usted me pone una denuncia, yo la voy a acusar a usted legalmente. Y entonces, como les he dicho, si ustedes tienen dudas y quieren realizar preguntas sobre estas situaciones, concretas, llámenos, búsquenos y nosotros con mucho gusto atendemos su situación, llamamos al abogado inclusive y le preguntamos, mire, esta es la situación que está pasando y vemos a ver cómo lo organizamos, pero tenemos la responsabilidad, no porque yo tenga un temor de que me vayan a acusar legalmente o de que me vayan a amenazar, ¿verdad? Sabemos que esa situación no es bonita para nadie, no quiere decir que por ese temor yo vaya a pasar por alto, y se los voy a decir de esta forma, no quiere decir que yo vaya a pasar por alto una violación o una situación que vaya a poner en riesgo a otra persona y que yo sé que eso pasó y yo digo, no, es que por alguna situación de que me vaya a pasar, yo no lo voy a decir. Yo entiendo la posición de temor, pero entonces busquemos la instancia necesaria para hacer las consultas pertinentes para ver de qué manera podemos actuar como organización, para evitar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque puede ser que esa persona sea un depredador sexual, abuse de una persona menor de edad y siga abusando de personas menores de edad y siga abusando de personas menores de edad y cuando menos nos lo estamos proponiendo, lo vemos, nos pasa lo que le pasó a la organización de Estados Unidos. Que tuvo una situación de que se vinieron un montón de denuncias a nivel legal de dirigentes que habían abusado sexualmente de protagonistas del programa y no se le pudo hacer frente a esas denuncias, ¿verdad? De padres de familia que fueron y denunciaron a la organización por no proteger a los jóvenes, y entonces tuvo que quebrar. ¿Verdad? Y eso fue una situación que todos sabemos y conocemos y fue un boom en su momento, ¿verdad? Entonces, ante esa situación y esa posibilidad, siempre va a haber
una solución a esa situación. Como les decía, llamen, búsquenos, nosotros les ayudamos con el asesoramiento, pero no dejemos pasar la situación. No dejemos pasar esa situación porque como dice Silvia, esto es un tema muy delicado y hay que entenderlo como un tema muy delicado cuando se trata de niños, niñas y jóvenes. Inclusive, y se los he dicho toda la presentación, inclusive cuando se trata de adultos también. Muchas gracias, Rodrigo. Antes de darle la palabra a Yuren, vamos a solicitarle a Jesús si nos ayudas con los comentarios que hay en el chat. Creo que no hay preguntas, lo que hay son comentarios, algunos que se vinieron haciendo conforme Rodrigo iba dando la charlita. Sí, correcto. Este primer comentario es respecto al momento que estabas comentando de la toma de datos para realizar una denuncia. Dice, y lo más seguro es llamar al 911. Mientras hacemos todo eso, es un riesgo para el ofendido. Lo dice Ricardo 68. Tenemos a María Laura Montenegro del Grupo 100. Tengo un chico de manada que se me acerca y me dice que necesita ir al baño. Yo llamo a la dirigente para que no digan nada malo de mí, los demás. Dice Gretel, hay límites sanos que se deben de marcar para proteger a los protagonistas y a nosotros mismos, para evitar ese tipo de situaciones. Aunque no hayan malas intenciones, es mejor no abrir esa puerta. Dice Gretel de nuevo, a mí me molesta mucho ver que hay dirigentes de la vieja escuela humillar a los protagonistas con ese tipo de acciones, escudados a que es que la generación de cristal no sirve para nada y ya no aguantan nada, sin ser conscientes que los jóvenes han cambiado y que a raíz de eso es que ahora hay nuevas políticas como entornos seguros y libres de violencia. Dice Alexa, ¿qué pasa si es algo que pasó ya hace un tiempo? Esa es una pregunta. Pero hay un trauma en el menor o el joven. Ok, muchas gracias a todos por los comentarios. Son bastante acertados, ¿verdad? Son muy importantes poder tener esa interacción con los demás. Con respecto a la pregunta de Alexa, qué pregunta más importante, ¿verdad? A nivel a nivel de normativa nacional, ¿verdad? Los delitos, cuando son delitos a nivel sexual, estos no importa el tiempo que hayan pasado. Este, eso no tiene una prescripción ni tiene una caducidad. Entonces, en el momento que la persona se sienta lista para comentarlo, lo va a comentar y lo va a decir. Si hay una situación, vamos a ver, y como dirigentes, creemos que hay una situación que se está dando y nosotros no podemos llegar a preguntarle a esa persona, mira, es que alguien te está agrediendo sexualmente. Y si esa persona no nos quiere comentar, lo que podemos hacer es buscar ayuda porque entendemos que hay una situación o algún otro protagonista nos contó y nos dijo, mire, es que yo me enteré que a Rodrigo le pasó esto y esto y esto. Entonces buscamos ayuda desde la oficina para que podamos hacer una intervención en crisis psicológica con esa persona y que desde la posibilidad de que una profesional trate a esa persona, podamos entender si es que efectivamente está pasando alguna situación, ¿verdad? Y podamos darle tratamiento, porque hay muchas cosas, depresiones, situaciones de vergüenza, situaciones que emplean en la situación, en la vida de los protagonistas, inclusive de algunos adultos, por ser víctimas de agresiones sexuales o de agresiones psicológicas o de agresiones de algún tipo. Entonces puede manifestarse de alguna forma y entonces yo como dirigente voy a buscar apoyo para poder darle desde la oficina o desde inclusive alguna alianza estratégica que tengamos con un profesional en psicología, ¿verdad? Poder atender a esa persona para poder ayudarle en su situación emocional. ¿Verdad? Y que de ahí podamos entender que si hay alguna situación que tengamos que denunciarla, podamos denunciarla o si no, ver qué podemos, en cómo podemos ayudarle.
Pero, como les digo, la situación de agresiones sexuales no tiene un plazo. Ah, ya pasaron 5 años, ya no puedes denunciar. Mira, no, nada. Inclusive a nivel interno se le da tratamiento igual en el plazo que haya pasado, ¿verdad? Y vamos a buscar esa forma y esa manera de poder atender a esa persona, ¿verdad? Porque siempre existe un miedo, un temor, un enojo, una frustración, ¿verdad? Que pueda envolver a ese protagonista o a ese dirigente que tenemos que ayudarle. Recuerden, es un entorno seguro, tenemos que garantizarle ese entorno seguro a esa persona. Gracias, Rodrigo. Antes de leer el mensaje que tengo por acá, voy a darle la palabra a Yuren Morales. Hola, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, muy bien. Ok, bueno, muy interesante todo lo que estamos hablando y de mucho aprendizaje, muchas gracias. Pero yo tenía como otra pregunta tal vez, igualmente relacionada al asunto de Porto Honor, y quisiera saber cómo me podría orientar. Por decir un ejemplo, la verdad, solamente es como un ejemplo para salir de esa duda, ya que fue un asunto de grupo que ya se resolvió, pero igual es algo que ya como antiguo, ¿verdad? Ya resuelto. En cuanto a un tema, digamos que tenga que ver con fondos de grupo, en el cual se realizó como tal vez un tipo de mal manejo, digamos, pero no exactamente lo que es fondo de grupo, sino el fondo de una sección, llámese, qué sé yo, la comunidad. Cuando se hace un mal manejo de ese dinero, digamos que haya sido sustraído o que ha sido mal manipulado, nosotros como protagonistas tenemos el deber de pues, hacer un reportaje a la junta de grupo, ¿verdad? Más o menos cuánto es el lapso de tiempo que debería de durar, por así decirlo, la junta de grupo para responder. Porque tengo entendido que ya después de eso uno tiene que comunicarse con lo que es el gestor de zona, si no me equivoco, y si no, pues se eleva a lo que es Corte Nacional de Norte. Quisiera saber si tipo esa pregunta no está así como mal, fuera de contexto, o si me la podrían responder. Está fuera del tema, ¿verdad? Directamente, pero es importante atenderla en esa circunstancia, ¿verdad? Cuando son temas grupales, por lo general empieza a atenderlo en una escala normativa, operaciones, ¿verdad? Para poder operaciones revisar cómo se dieron los procedimientos, qué pasó con eso, ¿verdad? Operaciones hace una atención inmediata de la situación cuando se trata de temas como más enfocados al grupo, ¿verdad? Si operaciones detecta que hubo una situación de incumplimiento a la ley de la promesa por ese mal manejo, por la situación que fuera, entonces operaciones escala esa situación a Corte Nacional de Honor. Sin embargo, ellos atienden y yo creo que Zaira toma nota ahí, ¿verdad? Para si hubiese que revisar alguna situación, poder revisarla, ¿verdad? Pero inicialmente se hace de esa forma. La persona que sea que detecte un mal manejo de fondos, ¿verdad? O que los fondos posiblemente no se estén utilizando de la mejor manera, puede comunicarlo a la junta de grupo, ¿verdad? No hay como un tiempo establecido en el cual se deba contestarle. Recuerden que las juntas de grupo se reúnen dependiendo de la junta, una vez al mes, dependiendo de cuando se reúna esa junta para poder ver el tema, tomar una decisión y poder comunicarla. Entonces hay que tener un poco de paciencia en cuanto a esa situación. Si ya vemos que es demasiado el tiempo que ha pasado y no nos han dado una respuesta, entonces, como usted dice, Yuren, podemos ubicar al dirigente de territorio, al gestor de operaciones, o inclusive vamos a un momentito ahí y decimos, mire, señora directora de operaciones, esto está pasando, me parece que tiene que poder revisarse. Entonces, esa es la manera en la que esas situaciones y cualquier otra, ¿verdad?, que pueda surgir en los grupos, lo hemos estado manejando, como para que escale jerárquicamente, ¿verdad? Y se pueda darle una contención para poder mejorar los aspectos, siempre con el debido proceso, como decimos nosotros desde la Corte Nacional de Honor. Muchas gracias, Yuren. Gracias, Rodrigo, por la respuesta. Ok, voy con los mensajes que me han llegado por acá. Prácticamente son dos preguntas en uno, entonces lo voy a dividir. Dice, ¿nos pueden aclarar
para las personas sexualmente diversas a la hora de acampar, si no se identifican con su sexo, lo de cómo acampan, si no se identifican con su sexo. Me aclaran, Rodrigo, que esta consulta la hacen debido a que al no haber una posición oficial desde la organización, lo que se ha manejado en espacios formativos es que no podemos ingresar a una tienda de mujeres a una persona que se identifica eh, atrapado en un cuerpo de hombre, pero es mujer, se siente mujer, o lo contrario, ¿verdad? Y entonces lo que se ha manejado como decían, actividades formativas es que en ese caso llevan su tienda aparte. Bueno, esa es la primera parte. Ya casi le hago la segunda. Ok, ese tema es un tema de controversia a nivel de organización y como bien se dice ahí en ese, no hay una posición todavía oficial de parte de la organización porque hay que realizar muchos estudios, valoraciones y un montón de cuestiones. Aquí lo que tenemos que entender es que así como estas personas tienen derecho de sentirse de esta manera, las otras personas también tienen derechos. O sea, aquí todos tenemos derechos, los mismos derechos, y tenemos que ser tratados en igual de situaciones. ¿Qué pasa? Que debemos entender que a como puede ser que haya personas que ya entienden esta posición de estas personas, ¿verdad? Y que no pasa nada. Hay otras personas que todavía no entienden cuáles son estos procesos o cómo se trata o cómo se maneja este tipo de situaciones. Entonces, en el tanto, la posición, digamos, que se ha manejado es que mis derechos terminan cuando empiezan los derechos de la otra persona, ¿verdad? Entonces, hay una contraposición de cuáles son mis derechos y cuáles son los derechos de la otra persona. Entonces, sí, claro, todos tenemos los mismos derechos, pero también tenemos que entender que si yo estoy velando por mis derechos, también tengo que velar por el derecho de la otra persona. Entonces, hasta que no exista esa posición oficial, ¿verdad? Eso es lo que se ha mantenido siempre. Si un chico que se identifica como chica, ¿verdad? En esta circunstancia, no podemos meterlo a dormir en la tienda con las chicas, porque, como les repito, puede ser que estemos defendiendo los derechos de esta persona, pero también hay que mantener en respeto los derechos de esas personas que están alrededor de nosotros, que tal vez algunas se puedan sentir incómodas, ¿verdad? Y que tal vez no quieran decírnoslo o que tal vez no, por tratar de respetar mis derechos, como yo me siento, esas personas no quieren, decirme porque me van a hacer sentir mal o creen que me van a hacer sentir mal, ¿verdad? Entonces, aquí es una situación de derechos. ¿Cuántos derechos tengo yo y los derechos también de la otra persona y respetarnos todos mutuamente, ¿verdad? Hasta que podamos resolver ya de una manera formal, y no quiere decir que lo que yo estoy diciendo en este momento sea como el criterio formal de la institución, es lo que hemos manejado en ese tema de situación. En ese tema también hemos tratado mucho qué pasa si, que lo que decía la pregunta inicial de esta presentación, qué pasa si un padre de familia, por ejemplo, se da cuenta que un chico que nació como hombre, pero que se percibe de alguna u otra manera, está durmiendo en la tienda con chicas. Vea lo que decía el documento. O sea, eso se puede malinterpretar y nos puede traer de alguna manera problemas legales inclusive, ¿verdad? Porque todavía a nivel de sociedad estamos tratando de defender los derechos de estas personas para que pueda haber una transición en la cual todos podamos acceder a las mismas circunstancias. Me parece que por ahí estamos con esa parte, Zaira. Sí, gracias, Rodrigo. Bueno, yo iba a ampliarlo cuando vi que estabas ahí, ¿verdad? Como que diste un poquito de vuelta justamente diciendo con lo que vos cerraste, de que
los jóvenes y las jóvenes lo pueden ver normal, pero no podemos perder de vista que son menores de edad que que están en nuestras manos. Y sí, ¿qué pasa cuando si un padre de familia, una madre de familia, se entera que un chico que es a quien el padre y la madre ven, durmió en la tienda donde durmió su hija? Por eso es que eso es la forma como hemos venido manejando, ¿verdad? La segunda parte dice, y también, ¿qué pasa con dirigentes que son pareja y que van de campamento en las actividades con protagonistas? ¿Verdad? ¿Cómo duermen? Especialmente cuando son dirigentes que son pareja y que son del mismo sexo. Qué interesante pregunta, sí. Vamos a ver, seguimos en la misma, en la misma línea de respetar los derechos de las personas, ¿verdad? Nosotros inclusive como adultos también tenemos que mantener un margen de línea, como decíamos al principio y como decía un comentario por ahí que leyó Jesús, ¿verdad? Tenemos que mantener esa línea y nosotros decimos, sí, y lo que les decía, hay un ejemplo, nosotros somos el ejemplo, si nosotros lo hacemos, los chiquillos, los jóvenes nos van a venir a decir, si ustedes lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Entonces tenemos que mantener ese respeto que tiene que tener todo el movimiento como tal, ¿verdad? Y si bien es cierto, entendemos que como pareja somos pareja y vivimos juntos y toda la situación, en los campamentos son actividades educativas y tienen que mantenerse, tiene que haber una línea de respeto, ¿verdad? Casos, y como les decía, casos concretos, Zairita y compañeros, casos concretos, ¿verdad? También habría que ver, que las personas, como les decía, nos indiquen qué situación concreta está pasando por ahí, qué fue lo que pasó, qué acciones tomaron o qué pasó ahí, ¿verdad? Porque podríamos ver alguna situación y que pongan la respectiva denuncia y nosotros la atenderíamos específicamente por casos concretos. Bueno, igual, y aquí yo voy a meter la cuchara, no quiero alargar el tema, pero ya la Corte recibió en algún momento una denuncia justamente por eso, ¿verdad? Por una pareja heterosexual que van de campamento y en lugar de estar en la noche haciendo lo que tenemos que hacer los adultos, que es cuidando a los protagonistas, haciendo guardia y demás, se metieron a dormir juntos en la tienda y bueno, pues la Corte en ese momento falló tal cual tenía que fallar, ¿verdad? Que terminaron suspendidas las personas. Porque, como dice Rodrigo, es una actividad educativa. Y nosotros, si somos pareja, tenemos todo el resto de la semana, del mes y del año para compartir los tiempos de pareja en nuestros hogares. En el momento de campamento, andamos de campamento. Este, y por ahí hay algunos comentarios que nos han hecho, igualmente de acuerdo a lo que se está conversando en ese instante. Entonces, Jesús, yo estoy segura que vos has tomado nota de que en qué momento ha entrado un mensaje refiriéndose justamente al tema que se está tocando. Entonces, para que nos ayudes por ahí, de momento no hay más manos levantadas y solamente están los mensajes que Jesús va a leer, porque con esto prácticamente estaríamos casi, casi cerrando. Sí, correcto. Aquí hay una pregunta que tiene una chica, Alexa, pero es muy puntual y no está en el tema, pero es interesante. Cuando en la dirigencia hay preferencia, ¿qué se debe hacer en ese caso? Ya sea que no toman en cuenta a muchos protagonistas para ir a diferentes reuniones y proyectos. Da el ejemplo. Si doy una idea de un proyecto que deseo realizar y me es arrebatado y se lo dan a otro chico, ¿qué puedo hacer? Para contestar puntualmente esa pregunta, ¿verdad? Porque como decíamos, tal vez no es del tema que estamos hablando, pero es importante contestar
en la medida de lo posible todas las preguntas. De nuevo, o sea, no nos quedemos callados, busquemos a la persona idónea. Hablemoslo en la junta, si tenemos una disconformidad, si la junta no nos soluciona, tenemos los dirigentes de territorio, si dirigentes de territorio no me solucionan, sigo escalando, está el gestor de operaciones, está operaciones y ahí alguien nos puede atender la situación. Inclusive, cuando vienen ese tipo de denuncias, porque tal vez a veces consideramos, ¿verdad? Importante denunciarlo directamente a la Corte Nacional de Honor. Nosotros hacemos una valoración directa y le decimos, ok, operaciones, aquí está este caso y lo trabajamos en conjunto, operaciones con la Corte Nacional de Honor para poder resolverlo. Pero esas disconformidades que tenemos, busquemos la persona idónea, llevemos también, recordemos, ¿verdad? Llevar ese proceso en el cual seguimos siendo guías y scout y creemos y todavía yo confío plenamente en que podemos dialogar este tipo de cosas a nivel de juntas de grupo, de esas disconformidades y siempre se nos va a respetar nuestra posición, ¿verdad? Y esa queja que estamos poniendo de que no nos están tomando en cuenta. Pero esa es la forma y si no, nosotros con mucho gusto ahí les apoyamos. Muy bien, dice doña Silvia, con respecto a la posición de la asociación con las personas que no se sienten identificadas con, con su sexo actual, sino con otro. Dice, no hay legislación nacional. Por eso Guías Scout de Costa Rica no puede linear en ese tema. De nuevo, doña Silvia, con respecto al tema de las dos personas del mismo sexo que duermen en la misma tienda. Deben respetar tal y como se exige a las personas heterosexuales, dormir en tiendas diferentes. Dice doña Gretel, mi esposo y yo somos dirigentes de la misma sección y cuando vamos a reuniones de campamento o lo que sea del movimiento, nosotros ni siquiera nos damos la mano, menos dormir juntos, ya que hay que saber separar el ser compañeros y la vida personal como pareja. Para nosotros el respeto hacia los chicos no es discutible. Con eso culminamos los comentarios en el chat de Zoom. Estamos, Rodrigo, porque en Facebook tampoco hay comentarios. Perfecto. Nada más agradecerles a todos por la asistencia del día de hoy. Ha sido un tiempo y un espacio muy importante, muy provechoso. Les vuelvo y les repito y hago énfasis, por favor, si tienen alguna consulta, alguna duda que no quisieran expresarla por acá, busquen el medio para hacerla. Busquen a sus facilitadores de territorio, al gestor de operaciones, busquen operaciones, busquen a la Corte Nacional de Honor, con mucho gusto nosotros tratamos de atender sus consultas. Nada más tajantemente, la Corte Nacional de Honor está haciendo todo lo posible para el debido proceso con la normativa que tenga que ver con estos asuntos. No estamos dando chance de absolutamente nada, se aplica la normativa que está vigente y listo, ¿verdad? El proceso que tenga que llevar. Así que ustedes también sepan que la Corte está respaldando si ustedes hacen alguna denuncia o demás, ¿verdad? Sobre este tipo de temas porque es importantísimo. Como decía ahí la compañera, el respeto hacia los protagonistas, hacia nuestros propios compañeros como dirigentes es indiscutible. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por escucharnos. Estamos siempre listos para servir. Que tengan muy buenas noches y un muy bonito fin de semana para todos. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias. Rodrigo. Gracias a Jesús, que estuvo representando hoy al equipo de Entornos Seguros. Muchas gracias a las personas que durante toda la semana nos han acompañado. Y como cierre de la semana, salvo el peligro, lo que tienen que hacer ustedes el día de mañana es alguna actividad con el grupo, si los que se reúnen los domingos, o con la familia, en la casa, con los amigos, que tenga relación con el tema de entornos seguros y libres de violencia. Y ojalá comiencen a postear lo que hagan en el Facebook de la asociación para que podamos evidenciar
que realmente todas las charlas que dimos durante la semana dejaron ahí una semillita plantada en cada uno y cada una de ustedes. Muchísimas gracias y buenas noches. Jesús. Buenas noches, como lo dice Zaira, eh, tengamos en cuenta esta semana y no solamente porque sea esta semana, sino que a salvo del peligro es todo el tiempo, todo el año, durante todas nuestras vidas. Necesitamos entender este tipo de situaciones para poder protegernos nosotros y proteger a los demás. Tengamos un ambiente mucho más sano y mejor. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a Alexa también que nos ha acompañado por la transmisión de Facebook. Listo, Alexa, gracias.